gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola vieja guardia, si vas a estar por Madrid el 20 o el 21 de este mes de septiembre, quería invitarte a cualquiera de los dos eventos que tenemos previstos. El G4 al completo grabaremos 2 episodios de Casus Belli con público. El primero el viernes 21 a partir de las 7 de la tarde en la librería de cómics Arte 9, calle Francisco Silvela 21, cerca de la parada Manuel Becerra. Y grabaremos un episodio dedicado al cómic histórico. Y además Antonio Gómez firmará copias de su libro Lo que sea donde sea, aventuras en una Segunda Guerra Mundial alternativa. El segundo evento, sábado 21, a partir de las 11:30, librería Tercios Viejos, calle María Panés 4 en Nuevos Ministerios, donde grabaremos el episodio titulado Casi Vencedores, donde hablaremos de aquellos momentos que pudieron dar la victoria al Eje en la Segunda Guerra Mundial. Los eventos son gratuitos y aunque seamos solo un puñado de fans de la historia, estaremos encantados de tenerte con nosotros. Así que te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Ya hemos hablado mucho del Pacífico, hemos comentado, yo creo que detalles hasta el más nimio. Hemos comentado el ataque a Pearl Harbor, del que vamos a hablar hoy, hemos comentado pues el ataque a los minisubmarinos, incluso comenté yo la defensa que llevó a cabo el primer destructor, uno de estos 4 chimeneas. Creo que lo hemos contado todo, pero ¿por qué Pearl Harbor? ¿Por qué tuvieron que llegar los japoneses a este momento de la guerra? ¿Tenía sentido este ataque? ¿Pensaban verdaderamente que con este esfuerzo que iban a realizar en un momento puntual se podrían conseguir acuerdos de paz? ¿Tenía sentido en 1941 la batalla decisiva? Y bueno, como vamos a ver, para los militares japoneses tenía todo el sentido del mundo y para los políticos del momento también. Recordad que hace unos cuantos meses saqué un podcast sobre Mahan y sus teorías. Vamos a comentar mucho a Mahan a lo largo de este podcast. Así que poneros cómodos y vamos a acompañarnos a ver cómo y por qué ocurrió Pearl Harbor. Y vamos a conocer o vamos a recordar unos personajes más importantes y más queridos. Se conocen por la película Pearl Harbor o Tora Tora Tora, más bien que Pearl Harbor Tora Tora Tora, que era el comandante Mitsuo Fuchida, líder del ataque de la operación a Hawái y veterano de 20 años de la Armada Imperial Japonesa, que, como cuentan, se ató no al avión como piloto, sino como observador, mientras su bombardero torpedero, un Nakajima B5N2 Uncade, pilotado por el teniente Mitsuo Matsusaki, despegaba del portaaviones Akagi en la mañana, algo oscura, de 7 de diciembre del 41. La misión hasta el momento había sido alto secreto. Le habían dicho que era atacar de forma fulminante a la flota americana en el Pacífico en Pearl Harbor, en el territorio de Hawái, con el objetivo de obtener posteriormente a la victoria concesiones de Estados Unidos y asegurarse de que en un momento dado América no entraría en guerra con el Japón cuando pues atacase a los británicos y demás. No había ni siquiera amanecido a las 6 de la mañana, pero Fuchida y Matsusaki ganaron altitud y volaron en círculo a la espera del lanzamiento del resto de la fuerza de ataque de la primera flota aérea combinada, conocida como Kido Butai.
Abajo en la oscuridad, los 6 portaaviones de la flota japonesa, el Akagi, el Kaga, el Soryu, el Hiryu, el Shokaku y el Zuikaku, estaban agrupados a unos 320 kilómetros al norte de Hawái. La fuerza del ataque iba a incluir bombarderos en picado Bal, bombarderos en vuelo rasante Kate y torpederos Kate, todos escoltados por los temidos hasta el momento cazas Zero. Mientras Fushida observaba y esperaba que su fuerza de ataque se concentrara en el aire, sus pensamientos se centraron sin duda en los detalles del ataque que se avecinaba y en sus perspectivas, seguras de éxito, y probablemente no se remontaron a las décadas que llevaban hasta el momento de malentendidos y errores con respecto al gobierno norteamericano y al gobierno japonés que digamos que habían conducido a este fatídico momento. Pero nosotros íbamos a hablar, como he dicho antes, de todo lo que había provocado el llegar a este momento, a esta mañana del 7 de diciembre. A ver, la historia, como podéis imaginar, si estamos en Casus Belli, no va a ser corta, va a ser larga. Se remontaba a la restauración Meiji, fijaros, del emperador a partir de 1868. Vamos a hablar también un poquillo a la victoria sobre el ruso en Tsushima en el 1905 y evidentemente a la amarga lucha entre su comandante, el almirante Isoruko Yamamoto, y el Estado Mayor de la Flota sobre qué estrategia se va a utilizar en el ataque a Pearl Harbor. Y si volvemos a ese momento, a esas 6 de la mañana del 7 de diciembre, Fushida recordó la vez que estuvo presente cuando el almirante Tamon Yamaguchi, bastante ebrio, como recuerdan, impropio de un oficial de su rango, licenciado por la Universidad de Princeton y comandante de la segunda división de portaaviones, cuentan que atacó físicamente al almirante Chuichu Nagumo, comandante del Kido Butai, lo hemos dicho antes, la primera flota aérea combinada, por no incluir a su división de portaaviones en los planes originales para fuerza de ataque. Digamos que hoy sería impensable, ¿verdad?, esta línea de actuación. Bueno, durante más de 80 años, 80 hemos cumplido ahora, el 80º aniversario del desembarco en Normandía, la mayoría de la gente de Estados Unidos ha considerado el ataque del 7 de diciembre contra las instalaciones militares americanas en Pearl Harbor como un ataque furtivo, totalmente no provocado e injustificado. Y esto, como podéis imaginar, es una visión completamente incorrecta. Un análisis detallado de los acontecimientos que condujeron al ataque y a la posterior entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial es importante, absolutamente necesario para comprender por qué los japoneses hicieron lo que hicieron, es lo que estamos aquí. Y bueno, lo dicho antes, todo comenzó pues con la restauración Meiji y sobre todo en 1905, con la aplastante victoria naval japonesa sobre los rusos en Tsushima, que allanó el camino para el desarrollo de una rígida doctrina naval que iba a sobrevivir hasta la Segunda Guerra Mundial. Se añadieron otros elementos críticos y el experto naval de los Estados Unidos, Alfred Thayer Mahan, nuestro querido oficial Mahan, que ha dicho ahí un podcast sobre él, se convirtió irónicamente en el centro de esta doctrina de la Armada Imperial Japonesa, él que propugnaba la victoria y la grandeza de su armada, la Armada Norteamericana. Mahan fue un oficial de la Marina Norteamericana, de la US Navy, y además fue profesor de la Academia Naval, y fue posiblemente el pensador naval más influyente antes de la Primera Guerra Mundial. Su enfoque de la guerra naval, con su énfasis en la batalla decisiva, alimentó gran parte de la carrera armamentística naval hasta la Gran Guerra y después de ella. Fue aceptado a sus teorías y seguido en Estados Unidos y Europa, pero en ningún lugar fue tan seguido y respetado como en el Japón. De hecho, venerado, no está demasiado lejos de la realidad que sentían los marinos hacia su persona y sus pensamientos. La doctrina de Mahan era una mezcla de dominio naval de los mares unido a una expansión comercial. Sus elementos del poder naval incluían la posición geográfica, la conformación física del Estado, la extensión de su territorio, la población, el carácter nacional y el carácter de su gobierno. Estas características generalizadas se apoyaban en una visión del combate naval como algo ofensivo, concentrado, de armada contra armada, en contraposición a la guerra comercial y apoyado siempre por la producción que podía conseguir un Estado y sobre todo por lo que le podían suministrar sus colonias. El aspecto naval de la guerra ruso-japonesa fue crítica para el desarrollo doctrinal de la Armada Imperial Japonesa por dos razones principales. En primer lugar, la derrota japonesa de una potencia occidental fue importante a los ojos del Japón y de los japoneses y del mundo como presagio de una nueva era que se avecinaba. En segundo lugar, la victoria casi milagrosa, entre muchas comillas, en Tsushima no solo colmó las expectativas culturales japonesas de que había una ayuda divina, sino que apoyó ese concepto mahaniano de una batalla única y decisiva, que en japonés se dice Kantai Kessen. Además, el famoso teórico naval británico Julian Corbett contribuyó inadvertidamente a esta fijación cuando declaró lo siguiente: Tsushima fue la victoria naval más decisiva y completa de la historia. Claro, evidentemente los japoneses cimentaron la batalla y sus lecciones en esta rígida doctrina, y los análisis de Mahan y Corbett proporcionaron la base sobre la que descansó
este equilibrio del pensamiento naval japonés durante los 40 años siguientes. La doctrina tal cual fue resumida por David C. Evans y Mark R. Pitti en su perspicaz libro Kaigun, Estrategia, Táctica y Tecnología en la Armada Imperial Japonesa en 1887-1941. Dice así: el concepto del combate decisivo de la flota, determinado por los grandes cañones, la validez de una estrategia de desgaste contra un enemigo numéricamente superior, la preferencia por la calidad sobre la cantidad en el armamento naval y la importancia de las tácticas nocturnas de torpedeo. Nada que el amigo Dani y el amigo Antonio no nos hayan contado, ¿verdad?, en aquella famosa saga del Pacífico. La unión de doctrina y experiencia se desarrolló plenamente con la victoria en Tsushima. La Armada japonesa no exploró ampliamente otros enfoques de una estrategia naval después de esto, sino que solo continuó el desarrollo de la doctrina basada en estos principios. Así pues, podemos decir que se obtuvo poco valor material de su experiencia en la Primera Guerra Mundial, no le hicieron mucho caso, y en general se descartaron los elementos que no se ajustaban a la doctrina preconcebida, incluido pues el asalto a los mercantes y la guerra submarina. Como vemos, fue el fallo mayor que pueden tener los japoneses durante toda la Segunda Guerra Mundial. En este punto también se introdujo una sutil pero importante distorsión de la estrategia y la táctica, que una vez más fue un mal presagio para la futura puesta en práctica de esta doctrina. Evans y Pitti lo describieron así. Dani, cuéntalo tú, que lo cuentas mejor. La fe en la batalla decisiva se convirtió en dogma en la Armada japonesa. De este modo, la confusión de la doctrina táctica para librar batallas con la planificación estratégica, que siempre es ganar la guerra, comenzó con Tsushima y limitó fatalmente la estrategia naval japonesa. Además, Mahan postulaba el control total de los mares y la importancia del concepto de batalla decisiva. El historiador naval japonés Sadao Asada, en su obra De Mahan a Pearl Harbor, resumió este punto de vista como, atentos, el objetivo de un combate naval era la aniquilación total de la flota enemiga en una batalla decisiva. En esta nueva posición mundial que estaba cogiendo el Japón, este era el mensaje claro que la Armada japonesa aceptó sin vacilar. El propio Mahan vio la conexión entre su pensamiento y la victoria en Tsushima y expresó su satisfacción de que sus doctrinas estratégicas fueran reivindicadas por la batalla. La principal lección que había que aprender de Tsushima, escribió Mahan en el 1906, era no dividir nunca la flota de combate. La Armada rusa había cometido el error fatal de dispersar sus fuerzas de buques de guerra y por eso había sufrido las consecuencias. Esta lección, sin embargo, fue ignorada en gran medida por la Armada Imperial japonesa, a pesar de haber sido pronunciada por su mentor en la doctrina de guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, las teorías de Mahan fueron cada vez más cuestionadas, pero tanto la Armada de los Estados Unidos como la japonesa siguieron, en general, sus teorías. En Gran Bretaña, Corbett y su filosofía más equilibrada de la protección de las naves, la crítica a la teoría de la batalla decisiva y su posición de poder respecto al apoyo naval al ejército, introdujeron un nuevo un nuevo modelo conceptual más inclusivo y más en concreto con la capacidad industrial del momento. Además, en este periodo, el plan de Mahan para la guerra contra el Japón fue rechazado por la Armada de los Estados Unidos. Su libro de texto incluso fue descatalogado en Anápolis. Siguió influyendo, eso sí, en ambas armadas, pero las críticas señalaron fallos en su doctrina. El uso de la guerra submarina de forma efectiva en la Primera Guerra Mundial influyó en los Estados Unidos, pero, por el contrario, atentos, no suscitó preocupación entre los japoneses por la extensión que tenían su línea de suministro. Era imposible que los submarinos cortasen su comercio. La potencia aérea estaba bien reconocida por ambas armadas, pero con aplicación diferente. Evidentemente, el mundo en el que Mahan había forjado su teoría estaba cambiando drásticamente. Lo decía en aquel podcast, Mahan se equivocó al ignorar el poder de los submarinos y los portaaviones. Sin embargo, en Japón se mantuvo sin discusión el énfasis en el Kantai Kesen, la batalla decisiva. En la década de los 20, el mundo político se inmiscuyó en el naval con el interés mundial por desarmar a sus armadas. Esto reforzó, en lugar de disminuir, la creencia de la Armada Imperial japonesa de que tenían que tener grandes barcos con grandes cañones. El mundo reaccionó con horror ante la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Esta reacción no solo abarcó la guerra terrestre, sino también la carrera armamentística naval que había conducido a la guerra. La opinión pública y las preocupaciones militares sobre los futuros adversarios y el tamaño de la flota llevaron a Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, junto con otras potencias navales, a una serie de conferencias como fueron la de Washington del 22, Ginebra del 27 y Londres del 30, con la esperanza de evitar otra carrera armamentística y sobre todo otra guerra. Desgraciadamente, aunque las intenciones eran en general buenas, los resultados se enfurecieron e insultaron a los japoneses y confirmaron que su futuro adversario sería la Armada de los Estados Unidos. La primera conferencia, posiblemente la única que tuvo éxito en términos de un acuerdo que se mantuvo, se celebró en Washington entre el 21 y el 22. El tratado resultante estableció unas proporciones para la relación entre las tres potencias importantes en buques de guerra y en otras categorías. El tratado también restringió
la capacidad de los Estados Unidos para fortificar sus posesiones insulares en el Pacífico Occidental. Los japoneses entraron en las negociaciones con la intención de acordar una proporción del 70% con respecto a Estados Unidos y Gran Bretaña en buques principales, acorazados y demás. Finalmente acordaron una proporción de un 60% con la añadido de una disposición de no fortificar las islas. La intención de la Armada japonesa era asegurarse de que Japón no se encontraría con una fuerza estadounidense superior en la batalla decisiva prevista y al mismo tiempo asegurar la supremacía japonesa en aguas de Asia Oriental. Aunque la proporción en sí no garantizaba esto, la inclusión de este artículo de no fortificación ayudaba a proporcionar un equilibrio. Esto suena como si fuese una gran victoria para Japón, y objetivamente había algo de verdad en ello. Sin embargo, debido al enfoque que tenían los japoneses de grandes cañones, grandes barcos y batalla decisiva, fue visto como cualquier cosa menos eso por una gran contingente de oficiales navales japoneses, a pesar de que el ministro de la Armada en aquel momento, Kato Tomosaburo, que era el principal delegado, pues apoyaba firmemente el compromiso. El almirante estadounidense Samuel Eliot Morrison señaló lo siguiente sobre este acuerdo. Si los tratados de limitación naval de 1921 y 1930 fueron un crimen contra la defensa estadounidense, fueron un trágico error por su efecto en la lucha interna de Japón. El habitualmente taciturno Kanji Kato, futuro jefe de Estado Mayor de la Armada y asesor del ministro Tomosaburo en la conferencia del 30, fue un vociferante en su condena del tratado. Los tratados que se negociaron en la década de los 20 junto con la provocadora legislación norteamericana contra la inmigración japonesa cimentaron en las mentes de los militares japoneses la posición de que los Estados Unidos iba a ser su futuro enemigo. Esto no mejoró por el fracaso a la hora de alcanzar acuerdo en la conferencia de Ginebra del 27, y cualquier animosidad japonesa latente se revivió en la conferencia de Londres del 30. En esta reunión de Londres, los japoneses insistieron en una proporción del 70% en buques principales, buques capitales, con especial intención en los cruceros pesados. La proporción de cruceros pesados se les había establecido como ilimitada en la conferencia de Washington, y los japoneses habían adoptado tácticas para mejorar la eficacia de esta clase en la línea de batalla, por lo que estaban decididos a no perder esa ventaja que habían adquirido en este tipo de buque. Los japoneses consideraban que no solo el respeto que merecían, sino toda su doctrina dependía de una proporción de buques importantes o capitales del 70%. Esto no se acordó, y el gobierno civil y el Ministerio de la Armada se conformaron con un 60% ante las objeciones al estridente de Kanji Kato y del almirante Yamamoto, miembro de la delegación en ese momento. Una vez más, Estados Unidos sintió que se había doblegado para llegar a un compromiso, pero esta vez no hubo ningún apoyo en la Armada de Japón a la postura alcanzada. El tratado expiraba 6 años después, en el 36. Incluso antes de esa fecha, la Armada Imperial japonesa estaba socavando sus obligaciones con el tratado. Los japoneses estaban indignados por lo que consideraban intentos de los Estados Unidos de frustrar los intereses del Japón en el Pacífico. Los tratados navales en realidad solo reforzaron la visión de la Armada Imperial japonesa sobre los Estados Unidos como su futuro enemigo y protagonista en el Kantai-Kesen, con los buques capitales como principal arma para ser utilizada. Como tal, estos esfuerzos de paz eran un paso crítico, más bien hacia la guerra. Así lo confirmó el inicio de la construcción en el año 36 de los gigantescos buques de guerra o acorazados Musashi y Yamato, potentes sobre el papel, pero como vemos impotentes en la batalla. Además, para tener en cuenta la superioridad percibida de los Estados Unidos en la proporción de buques capital, las tácticas japonesas se centraron cada vez más en reducir el tamaño de la flota norteamericana antes de que llegara al escenario de la batalla decisiva, mediante el uso, lo hemos dicho antes, de la Fuerza Aérea y Submarina, en un nuevo plan conocido como Operación de Desgaste. Se hizo gran hincapié en las tácticas nocturnas y en los ataques con torpedos. El entrenamiento se hizo más extenso y peligroso, buscando producir el personal más altamente cualificado posible para obtener una ventaja cualitativa en el Kantai-Kesen. Por lo tanto, fijaros, submarinos y aviones para la batalla decisiva, preparando para la batalla decisiva. La obsesión de la Armada Imperial japonesa por la doctrina de Mahan solo necesitó varios elementos más para establecer una tormenta casi perfecta, que desembocó en el ataque a Pearl Harbor y en las consecuencias imprevistas de una derrota en el año 45 del Japón en la Segunda Guerra Mundial. El primero de estos elementos fue la disminución del individuo. En toda la sociedad japonesa esto tuvo importantes repercusiones. A nivel del mando naval tendió a reforzar el enfoque japonés del consenso. Eso, a su vez, condujo a una forma de pensamiento de grupo, de pensamiento colmena, que impedía
la crítica racional de los planes y estrategias. El almirante japonés Shigeru Fukudome describió este proceso así: cuando adoptábamos nuestras posiciones como individuos, todos estábamos a favor de evitar por todos los medios una guerra entre japoneses y estadounidenses, pero cada vez que nos reuníamos y conferenciábamos, las cosas se movían en la dirección menos deseable. Era realmente extraño. Un nuevo modo de conducta, más ominoso, más siniestro e influyente en el ejército, era la capacidad de los oficiales de menor rango para anular, es decir, asesinar a los superiores si era necesario. Esto estaba justificado porque el intimidador actuaba siempre por el interés del emperador. Morrison analizó el origen y la importancia de lo que se consideraba como la vía del emperador. Fijaros lo que decía. Esencialmente un movimiento de la clase media-baja y de los oficiales más inferiores. Sus motivos básicos eran el odio a los ricos que se estaban enriqueciendo, el odio al hombre blanco y a su civilización industrial, un ardiente deseo de restaurar la supremacía militar en el Japón y de realizar conquistas en el extranjero. Eso motivaba a lo que se conocía como la vía del emperador. Esta fue la razón de ser de los asesinatos, de los intentos de golpe de estado y de la intimidación durante la década de los 30. Esto era tan frecuente en Japón que Yamamoto, en lugar de ser nombrado ministro de la Armada, lo que podría haber cambiado la historia de forma radical, como vemos en la película de Tora Tora Tora, recibió el mando de la flota combinada para alejarle del peligro de ser asesinado en tierra. El comandante de la marina japonesa, Tameichi Hara, citó 4 de estos asesinatos, algunos de los cuales implicaban múltiples muertes de dirigentes gubernamentales como pasos fatídicos hacia la guerra. Sin duda, estas acciones inhibieron el debate sobre cuestiones estratégicas, y dado que los radicales de la línea dura eran de posición conservadora, presionaron hacia la política en esa dirección. El énfasis en todas estas filosofías estaba en el servicio militar y en el combate. Los deberes más elevados para con el emperador eclipsaban todas las demás preocupaciones. Esto tuvo consecuencias especialmente negativas cuando el énfasis en el combate y la dureza se combinó con la preparación para la batalla única y decisiva. La logística, que como sabemos sin la cual no se puede librar una campaña con éxito, pues eso no estaba en la batalla única y decisiva, por lo tanto fue ignorada o convertida en responsabilidad de los oficiales menos capaces, mientras que los oficiales de Estado Mayor o de la línea más agresivas, obsesionados con la estrategia y tácticas dramáticas, se centraron casi singularmente en ese gran combate que va a haber en el mar. Fijaros, estamos dejando de lado la logística, no es importante. Y evidentemente la guerra contra el comercio tampoco. Todo esto lo va a pagar Japón. Por último, el énfasis en una disciplina extremadamente dura y la degradación asociada de la calidad de la educación de los oficiales sofocó la individualidad y le costó caro a la Armada Imperial Japonesa. El historiador Asada señala sobre esta cuestión. El énfasis poco imaginativo en el atiborramiento y la retentiva memorística acabó con cualquier pensamiento original. El reconocimiento del poderío industrial estadounidense debería haber sido una bandera roja, una red flag, como dicen ahora, ¿verdad?, los chavales, para los planificadores de guerra japoneses. Pero su fijación en el Kantai Kesen envió su respuesta estratégica en una sola dirección. Una guerra rápida y corta era su único plan y su única esperanza, como la de pasar a Alemania, ¿verdad?, de Hitler. Por supuesto, todo esto se había agravado para los japoneses por sus míseros suministros de petróleo, que en 1941 solo eran adecuados para un conflicto de un máximo de 2 años. Este error se había agravado por la defectuosa adopción de Mahan por parte de los japoneses. Los japoneses llegaron a ignorar y violar repetidamente sus conceptos de congregación, de aglutinación, de reunión y protección de la línea de comunicación. Asada declaró lo siguiente: la adopción por parte de la Armada japonesa de la idea de Mahan fue muy selectiva y arbitraria. La Armada japonesa no solo se vio influida por la doctrina estratégica de Mahan, sino que también utilizó su teoría del poder naval como justificante para la expansión de la flota. La táctica se convirtió en estrategia, que se vendió como una necesidad presupuestaria al gobierno, que a su vez condujo a una respuesta unidimensional de buques de guerra a los que se desarrolló como un concepto de guerra tridimensional. Era algo que iba a estar en el mar, en el aire y bajo la superficie. Si de verdad se cree en la lógica de las proporciones combinadas, más la doctrina artillera, pues Estados Unidos sí estaba predestinada a ganar la batalla decisiva. Es decir, tenía superioridad. Para superar esta posibilidad, los japoneses dirigieron algunas mejoras clave a su flota. Su desarrollo del combate nocturno, hemos dicho antes, las tácticas del torpedeo, el severo entrenamiento del personal más cualificado, cañones de mayor alcance y finalmente una potencia aérea superior,
fueron ejemplos de los elementos necesarios para superar esa superioridad de los buques norteamericanos en el Kantai-Kessen. Sin embargo, este mismo enfoque y compromiso con la victoria rápida y las características aquí comentadas condujeron a otros errores significativos. Fijaros, las reservas de efectivos y especialmente el régimen de entrenamiento nunca fue lo suficientemente profunda o completa. La ineptitud logística tanto del ejército como de la armada fue asombrosa. No existía un plan global para una guerra de desgaste que se produciría si no tenía lugar la batalla decisiva. La fijación en la batalla decisiva condujo inevitablemente a la preparación para una guerra corta, de una sola batalla. Difícilmente una guerra en absoluto, sino más bien parecido a la preparación para un único golpe decisivo. Esto a su vez condujo a una estrategia tremendamente inflexible que no aceptaba variantes basadas en acciones en que el enemigo fuera a hacer otra acción. Era un plan pasivo, con un único resultado posible, la derrota inevitable del enemigo. Sorprendentemente, estos fracasos se agravaron cuando Yamamoto obligó al Estado Mayor de la Armada a aceptar sus planes, que echaron por tierra lo que existía como estrategia de la Armada Imperial Japonesa. Yamamoto, que había estudiado en Harvard y servido como agregado naval en Washington, se enfrentó a su propia visión realista del poderío industrial y de las fuerzas navales norteamericanas. También estaba limitado en su pensamiento por la creencia en un Kantai-Kessen, que Japón no podía ganar a la luz del equilibrio de fuerzas. Así pues, Yamamoto diseñó una nueva herramienta y un nuevo plan para igualar las probabilidades en la batalla decisiva. Esta herramienta fue la creación de la primera flota aérea, Okidobutai, que comprendía todos los portaaviones importantes del Japón. Aunque revolucionaria en su concepto, la flota aérea no era más que un brazo de la flota de combate principal que se tenía que enfrentar a la flota norteamericana. Fijaros qué novedoso todo esto que estoy explicando con respecto a lo que sabíamos hasta el momento. Con los dos aviadores más avanzados del Japón, los capitanes Mitsuo Fushida y Minoru Genda, al frente del ataque contra Pearl Harbor y otras unidades que atacarían Filipinas y otras bases del Pacífico, la unidad se planteó como una fuerza aérea marítima para destruir el poderío estadounidense en el Pacífico en lo que se esperaba que fuera, lo dicho antes, la batalla decisiva. Tras una derrota tan humillante, los japoneses supusieron que Estados Unidos no tendría otra opción que pedir la paz, dejando el control de todo el Pacífico y Asia Oriental al Japón. Graso error. Sin embargo, cuanto más contemplaba Yamamoto el resultado del Kantai-Kessen y las perspectivas de Japón, menos dispuesto estaba a esperar a que la flota norteamericana se asomara por el horizonte. Él iría hacia ellos. Pero tenía dos opiniones. En octubre del 41 mencionó en una carta a un amigo lo siguiente. Dale, Dani. Mi situación actual es muy extraña. Como se me ha asignado la misión totalmente en contra de mi opinión privada, también se espera que dé lo mejor de mí. Ay de mí, tal vez este sea mi destino. Pearl Harbor se planeó como un medio para equilibrar la superioridad norteamericana percibida en la batalla que se avecinaba y dar tiempo al Japón a consolidar sus conquistas en el sudeste asiático. Con esto en mente, la fuerza de ataque japonesa fue enviada a Hawái, para destruir la flota pacífica de los Estados Unidos donde quiera que se encontrara. A pesar de sus recelos, Yamamoto también vio en ello la mejor oportunidad para destruir tanto la moral militar como la civil norteamericana. Sin embargo, Yamamoto y el Estado Mayor Naval se enfrentaron violentamente sobre el plan y el número de portaaviones implicados. Para resolver la disputa, Yamamoto se enfrentó y amenazó con dimitir. El plan fue aceptado, pero con un almirante de buque de guerra de alto rango, Chuichu Nagumo, que no era ni piloto, ni era el tipo de agresivo que esperaba Yamamoto, al mando. Las tripulaciones aéreas de Fushida habían ensayado el ataque en aguas japonesas desde abril del 41 y se habían ideado especialmente nuevas armas, como los torpedos aéreos de poca profundidad, para llevarla a cabo. Aunque confiaba en la capacidad de los torpedos, de los bombarderos en picado y de los cazas para cumplir sus misiones, estaban menos seguros de los bombardeos realizados de tipo horizontal. Estos bombarderos, cada uno llevaba una sola bomba de unos 800 kilos. Me he quedado pensando porque lo estoy leyendo en inglés y pone 1763 libras. Y yo decía, ¿qué número más raro? Claro, 800 kilos, exacto. Bueno, como digo, estaba especialmente diseñada para penetrar en las cubiertas de los buques más importantes, pero lo que significaba que la posibilidad de impactar contra algo desde esa altitud, pues sabemos que siempre es escasa. Había dicho a los pilotos de los bombarderos que tal vez tuvieran que hacer varios sobrevuelos sobre sus objetivos antes de conseguir los mejores avistamientos posibles para lanzar las bombas. En las sesiones informativas previas al asalto, Fushida también había dicho a sus hombres que hicieran todo lo posible por hundir los barcos en el canal o cerca de él, el único punto de entrada y salida de Pearl Harbor. Si lograban cerrar ese punto de estrangulamiento, ningún barco podría escapar. Serían impactados sin piedad por la segunda y tercera oleada.
Los objetivos principales, en palabras de Yamamoto, eran 4 buques de guerra, suficientes, creía él, para igualar las posibilidades de la batalla decisiva o hacer que los Estados Unidos evitaran la batalla con un acuerdo negociado. Por supuesto, Yamamoto también esperaba atrapar los portaaviones norteamericanos fondeados, pero sin saberlo, los 3 portaaviones que normalmente estaban atracados allí estaban ausentes. El Enterprise del contraalmirante William F. Bull Halsey Jr. regresaba a Pearl Harbor desde la isla de Wake, donde había entregado aviones de caza al cuerpo de marines. Al mismo tiempo, el Lexington del contraalmirante John H. Newton estaba lanzando 25 bombarderos exploradores para el atolón de Midway, mientras que el Saratoga se encontraba en California en tareas de mantenimiento. Y así el fatídico día había llegado. A medida que el amanecer iluminaba poco a poco el horizonte, Fuchida pudo mirar a sus espaldas y ver cómo la poderosa fuerza de ataque se extendía hasta que los aviones más lejanos no eran más que pequeños puntos negros. Fuchida hizo que su piloto se fijara en el haz de radio que se emitía desde la estación de radio KGMB de Honolulu. Esto facilitaría la navegación. Todo iba sobre ruedas, quizá demasiado. Fuchida sabía que esperar que un ataque sorpresa saliera sin contratiempo era esperar lo imposible, aunque todo lo que debía proceder con un reloj había sido elaborado con meticuloso detalle durante meses. Minoru Genda, de 37 años, como uno de los principales planificadores del ataque, había realizado un trabajo magistral al organizar el ataque en una serie de oleadas diseñadas para causar el mayor daño posible a la flota norteamericana. En esta armada aérea, Fuchida sabía que contaba con más de 420 aparatos de diversos modelos. La primera oleada de 180 aviones consistía en torpederos, bombarderos de altitud, bombarderos en picado y cazas. La segunda oleada, con algo menos de aviones que acababan de despegar, estaba compuesta en su mayor parte por bombarderos en picados, y una tercera oleada, que despegaría una vez finalizada el ataque a la flota, destruiría los almacenamientos de combustible de Pearl Harbor, la base de submarinos y las instalaciones del dique seco y de mantenimiento. Recordar que esta tercera oleada nunca salió y fue un error. Además, Fuchida sabía que se habían lanzado 5 submarinos enanos y que estaba previsto que se adentraran en las aguas poco profundas de Pearl Harbor durante el asalto aéreo y causarían más muertes y destrucción. Lo que Fuchida no sabía era que antes del amanecer los buques de la Armada de los Estados Unidos que patrullaban habían avistado el periscopio de un submarino no identificado cerca de la entrada de Pearl Harbor. Uno de los submarinos enanos fue atacado y hundido por el destructor USS Ward, ya lo he contado antes, el destructor DD-139. El informe del hundimiento del submarino se manejó de manera rutinaria y de alguna manera no levantó sospechas de un ataque importante fuera inminente. Más fortuitamente para los japoneses, sin embargo, a las 7 de la mañana un operador de alerta de la estación de radar móvil OPANA del ejército de Estados Unidos en Kauguku Point, en la costa norte de Oahu, divisó la aproximación de la primera oleada de la fuerza de ataque, pero el oficial al que se transmitió el informe lo desestimó creyendo que eran los aviones en un vuelo de bombarderos B-17 estadounidenses que se aproximaban y cuya llegada estaba prevista para esa mañana. Bueno, precisamente, como con su idea, estoy viendo ahora mismo una película que cuenta la vida de estos B-17 y sus primeras horas en la guerra. Interesante, es del año 50 y poco. No, perdón, 43. Es una película interesantísima. La USAF, United States Air Force, creo que más o menos se llama así. Perdona, pero me ha llamado la atención. Bueno, así que no se envió ni un solo avión americano para interceptar este vuelo entrante. Al aproximarse al fondeadero americano de Pearl Harbor, Fuchida empujó hacia atrás la capota de su bombardero Kate y se situó tranquilamente. Según cuenta, la azotadora corriente de aire tiraba de su haki-maki, le molestaba los ojos y le dificultaba contar las pequeñas motas negras que se arrastraban detrás de su avión. Con el azul turquesa del Pacífico muy por debajo, bordeado por las brillantes playas y el verde follaje de Oahu, Fuchida vislumbró por primera vez Pearl Harbor a través de las nubes rotas, preguntándose: ¿habían conseguido la sorpresa? En la mente de Fuchida, el futuro del Japón dependía de la respuesta, al igual que su propio mando como líder de este ataque. Tenía la visibilidad suficiente para cerciorarse de que no había reacción enemiga aparente. Agarró su pistola de bengalas y disparó una única bengala indicando a su fuerza que se había logrado la sorpresa. Los bombarderos horizontales debían continuar a una altitud de 3.000 metros. Los bombarderos en picado ascenderían a 4.000 metros antes de balanzarse y los bombarderos torpederos descenderían lo más bajo posible. Sin embargo, los cazas del teniente Masahiro Sugami no respondieron a su primera bengala, por lo que Fuchida disparó por error una segunda que debía indicar que se había perdido la sorpresa. Algunas de sus unidades vieron una bengala mientras que otras vieron las dos. Reinó la confusión. En lugar de la formación de ataque por sorpresa con los aviones torpedero en cabeza, entraron en acción tanto los bombarderos en picado como los aviones torpederos. Con el estricto silencio de radio impuesto, Fuchida no podía corregir el error. Pero tal y como se desarrollaba el acontecimiento, la verdad que no importó. Fuchida miró hacia abajo y empezó a contar.
Toda preocupación por la confusa formación de ataque quedó sumergida en su alegría cuando contó 8 grandes buques de guerra grises fondeados. Seguro que podían acabar con 4. Seguía sin ver señales de que el enemigo lo hubiera detectado a él y a su fuerza. A las 7 de la mañana ordenó que se enviara el mensaje a la carga, literalmente traducido, al grupo de ataque. A la carga. Tras esta transmisión, Fushida recibió el mensaje Tora, 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 Tigre, 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 a la Kagi, para que lo transmitiera a las oficinas navales y gubernamentales del Japón y del Pacífico, una señal que indicaba que se había logrado la sorpresa. Envió el mensaje, perdonad. Desde su posición elevada sobre el puerto, Fushida observó el ataque que se desarrollaba abajo. Los bombarderos en picado de Takahashi cayeron en picado arrasando los aviones norteamericanos en tierra en Fort Island y Hickman Field, el campo Hickman. Los 40 aviones torpederos del teniente Shigeharu Murata, que convergieron en el puerto desde varias direcciones a la vez, rozaron las aguas deslizando sus largos y delgados torpedos en los cascos de los indefensos barcos inmóviles. Un grupo más pequeño, unos 16 torpederos al mando del teniente Tsuyoshi Nagai, estaba atacando otros buques amarrados alrededor de la isla Ford. Los cazaceros estaban ametrallando los edificios del cuartel Schofield, sede de la 24ª y 5ª División de Infantería. Se podían ver explosiones negras y ardientes que brotaban de los impactos sobre los barcos y las instalaciones costeras. También se veían las primeras ráfagas brillantes del fuego antiaéreo. Los artilleros estadounidenses estaban ahora totalmente alerta y contraatacaban. Bombas, balas y torpedos caían sobre y entre los apretados buques de guerra norteamericanos. Violentas explosiones destrozaron los buques de acero como si fueran de cartón, arrojando a los hombres por la borda o vaporizándolos allí donde se encontraban. Las en otro momento azules aguas del Pearl Harbor estaban ahora negras por el petróleo que se esparcía, naranjas por el fuego o rojas por la sangre, y los cielos despejados estaban ahora embarronados por penachos de humo negro. El Oklahoma, amarrado a la borda del Maryland en el atracadero F-5, fue perforado por los torpedos y comenzó a escorar. Una escora que no se detendría hasta que zozobró totalmente. Casi en el momento otro torpedo atacó al West Virginia y lo convirtió en un pez en llamas. Un momento después, un torpedo aéreo pasó por debajo del buque de reparaciones Vestal, amarrado fuera por la borda del Arizona, e hizo un enorme agujero en el casco del buque. Poco después, una bomba aérea impactó en Arizona y provocó una enorme explosión en su sistema de carga de proa que mató a más de 1.100 de sus marineros. El California, el Tennessee y el Pennsylvania, este último un dique seco, también estaban recibiendo su parte de castigo. El Nevada pudo conseguir vapor y comenzó a avanzar hacia el canal. Recuerdo que Dani hizo un podcast maravilloso sobre él, o lo hice yo, ya no recuerdo. Y bueno, iba hacia el canal, la única vía de escape para salir del puerto. Como halcones que ven un conejo corriendo, los aviones japoneses parecieron detener lo que estaban haciendo y concentrar toda su potencia de fuego en el Nevada, con la esperanza de hundirlo y ponerle un gran corcho de acero en el cuello del canal. Sin embargo, en el último momento, el comandante del Nevada, el que estaba en aquel momento al mando, porque recordó que el comandante estaba en tierra y fue simplemente el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, un alférez o un teniente navío, el que estaba al mando en aquel momento, el que puso el barco en movimiento, lo varó medio hundido a poca distancia del canal. Todavía planeando sobre el retorcido y llameante caldero, que una vez fue el poderoso fondeador de América, Fushida sintió que su avión se estremecía de repente. ¿Va todo bien?, preguntó a su piloto. Y este le respondió Masusaki con calma, solo algunos agujeros en el fuselaje. Satisfecho con la respuesta y con los resultados visibles de la primera oleada, Fushida dio la orden de lanzar el ataque de la segunda oleada con otros 167 aparatos, al mando del teniente navío Shigeharu Shimazaki. Eran 54 bombarderos horizontales divididos en dos grupos, dos escuadrones que volaban a 150 metros. El quinto grupo de Shimazaki, desde el Tuikaku, tenía la misión de poner fuera de servicio el campo Hickman, mientras que el séptimo escuadrón del teniente Tatsuo Ishihara, desde el Shokaku, bombardeaba la estación aeronaval de Kanehone y la isla Ford. Recuerdo que esa tenía los cepelines, me acuerdo, los dirigibles allí amarrados. Una historia que también conté en algún momento dado. No me acuerdo. Le acompañaban los 78 bombarderos en picado del teniente navío Takahashi Egusa, divididos en 4 pequeños grupos. Su misión era acabar con los buques de guerra que parecieran indemnes o solo ligeramente dañados. El componente final de la segunda oleada eran los 35 cazaceros del teniente Saburo Shindo, cuya función era combatir a cualquier avión norteamericano que intentara atacar a las formaciones y ametrallar las instalaciones en tierra de Kanehone y el campo Wheeler. Me estoy dando cuenta ahora de un error que estoy cometiendo en la traducción. Estoy diciendo teniente navío porque son oficiales navales y luego estoy diciendo teniente. A ver, teniente sería alférez de navío, lieutenant, que es la palabra norteamericana para referirse a nuestros alférez de navío, ¿de acuerdo? Error mío de traducción simultánea. Bueno, para entonces,
aproximadamente a las 9 de la mañana, los artilleros antiaéreos que seguían sus puestos, los buques en llama y en lista, estaban demostrando una mejor puntería, y varios aviones japoneses, se calcula que 6 cazas y 14 bombarderos en picado, fueron derribados. Un puñado de aviones norteamericanos consiguieron levantar el vuelo y lanzarse con los aviones enemigos, pero también ellos corrían peligro de ser derribados por los artilleros antiaéreos. Hacia las 9:30 de la mañana, la segunda oleada había hecho su trabajo y se dirigía de regreso a sus portaaviones. Fuchida, cuyo avión parecía ya un queso suizo, estaba bajo de combustible y viró para unirse con el Akagi, esperando ver a la tercera oleada de camino a Pearl Harbor. El hecho de que no la viera le desconcertó. Pero a su paso quedó una terrible devastación. 8 buques de guerra, 3 cruceros ligeros, buques de guerra quiero decir acorazados, 3 cruceros ligeros, 3 destructores y 4 embarcaciones auxiliares dañados o destruidos. La aviación naval estadounidense también perdió 13 cazas, 21 bombarderos, 46 bombarderos de patrulla, los 21 bombarderos primero eran exploradores, y otros 7 aparatos, sin contar varios aviones derribados por artillería norteamericana. Esta fue la peor pérdida de la Armada de los Estados Unidos. El componente aéreo del ejército también perdió 77 aparatos y otros 128 resultaron dañados. Aún más trágico, 2.403 militares norteamericanos habían muerto y 1.178 resultaron heridos. 78 civiles habían muerto, muchos en la cercana Honolulu, muertos por la caída de explosivos, metrallas y demás que caían del cielo. De regreso a la Akagi, hacia el mediodía, Fuchida informó de al menos 4 buques de guerra hundidos, ya lo he dicho antes, los 4 acorazados. Misión cumplida a un costo de solo 29 aparatos. Un agradecido almirante Nagumo solamente le pudo decir: bien hecho, comandante. Pero Fuchida y también Genda se mostraron incrédulos de que su jefe no hubiera ordenado el despegue de la tercera oleada. Cuando le preguntó, Nagumo dijo que lo mejor era dejar las cosas como estaban, que la flota norteamericana había quedado inutilizada y como no se podía determinar el paradero de los portaaviones, la flota tendría que virar inmediatamente hacia Japón para no ser descubierta y destruida. Nagumo, bastante preocupado y también demasiado prudente, también temía que su fuerza operativa estuviera al alcance de los bombarderos con base en Hawái, y aunque no sabía cuántos aparatos americanos habían sobrevivido, si es que había alguno con los que se pudiera llevar a contraataque, no podía correr el riesgo. De ahí, demasiado prudente y demasiado preocupado, ¿vale? No podía permitirse el lujo de empujar, de arriesgarse. Tenía que volver a Japón lo antes posible. Una vez que recibió los informes del ataque, el almirante Yamamoto apoyó inicialmente la prudente decisión de Nagumo de retirarse tras el segundo ataque. Pero más tarde se dio cuenta de que había sido un grave error no eliminar los depósitos de combustible, los astilleros y las instalaciones de mantenimiento. 9 días después de Pearl Harbor, el almirante Matome Ugaki, que se convertiría en el jefe de Estado Mayor de Yamamoto durante la Segunda Guerra Mundial, confió en su diario personal de la guerra lo siguiente: por la ayuda de la providencia, por fin hemos obtenido tan brillantes resultados. Nada puede ser más digno de elogio. Con la entrada del enorme buque de guerra Yamato, la proporción de 5-5-3 fijada en la Conferencia Naval de Washington de 1921 y 22, resultó que se había invertido. En lugar de por tratado, tomamos represalias contra el enemigo con poder real. Esto debería servirles de lección. Nuestros 20 años de duros esfuerzos han dado ahora sus frutos. Aquí expreso mi más sincero agradecimiento a nuestros grandes veteranos que se esforzaron tanto. La verdad que Ugaki fue un poco prematuro al dar palmadita en la espalda a la Armada Imperial Japonesa. La flota de portaaviones estadounidense que se encontraba en el mar escapó a la destrucción y se convertiría en el centro de la futura atención de la Armada Imperial Japonesa. Es de destacar que todos los buques de guerra, excepto 3, el Arizona, el Oklahoma y el Osorito Utah, fueron reparados y volvieron a servicio durante la guerra. Los japoneses no habían tenido en cuenta que esa poca profundidad que protegía el puerto también permitía el salvamento y la puesta en funcionamiento de los buques más rápidamente. El éxito japonés de la Operación Hawái tuvo varias consecuencias. La primera fue una enfermedad muy peligrosa, la de la victoria. Los militares y civiles japoneses se vieron consumidos por su espectacular victoria, al menos durante un tiempo, y por la sensación de que eran invencibles. Combinado con la creencia japonesa en el apoyo divino, esto se convirtió en un impedimento importante para la planificación racional de la guerra. De hecho, en su mente toda su doctrina anterior a la guerra estaba reivindicada. Esto llevó a Yamamoto a otro intento de batalla decisiva para librar a los mares de los portaaviones norteamericanos. La batalla de Midway, resultante una victoria norteamericana, acabó de forma efectiva con cualquier posibilidad de éxito japonés en la guerra naval en el Pacífico. El segundo fue la rápida modernización de la flota norteamericana. Una vez declarada la guerra, prácticamente no hubo límites a los fondos para gastar por los Estados Unidos para reconstruir una flota más moderna de cero y a partir de los restos de la flota del Pacífico.
Este esfuerzo de reconstrucción de la flota empequeñeció los esfuerzos del Japón durante la guerra en un factor de 8 en portaaviones, incluyendo escoltas, buques de guerras y cruceros. Además, al hundir y dañar estos acorazados en un puerto poco profundo en lugar de alta mar, en el Kantai-Kesen, Estados Unidos dispuso de un escenario ideal para repararlos y reflotarlos. La tercera consecuencia fue un cambio en la dependencia de la Armada de Estados Unidos de la Fuerza Aérea y de la guerra submarina. La Armada se transformó casi instantáneamente en una moderna Fuerza Aérea y Marítima submarina. No hubo debate, solo la realidad de la situación. Finalmente, como sabemos, Pearl Harbor despertó bruscamente al gigante dormido, en palabras de Yamamoto, de su letargo aislacionista, lo convirtió en un vengador despierto que ardía con un aire justa y lo impulsó a una posición de liderazgo mundial que nunca abandonó. Una reacción visceral masiva de la ciudadanía y el ejército estadounidense al ataque Pearl Harbor impulsó los planes de guerra, la preparación militar y la movilización y la industria hacia adelante, más rápidamente de lo que cualquier otra cosa hubiera podido conseguir. Aunque la moral sufrió inicialmente un duro golpe, fue solo temporal, y aseguró que la venganza ocuparía el primer lugar en la lista de prioridades del esfuerzo bélico norteamericano. Irónicamente, el nivel de rabia también impidió cualquier intento de acuerdo de paz en ese momento que podría haber favorecido al Japón. Se convirtió en una lucha a muerte, sin posibilidad de negociación de los Estados Unidos con el imperio japonés. ¿Era la rendición incondicional o nada? La falta de previsión de Yamamoto con respecto a este resultado puede haber sido su mayor fracaso estratégico. Por supuesto, a los japoneses se les permitió más o menos la libertad del Pacífico durante los 6 meses siguientes, hasta la batalla del Mar del Coral en mayo del 42. Esto también alimentó varias de las conclusiones incorrectas derivadas de Pearl Harbor. Sin embargo, Yamamoto acabó decepcionado con Nagumo y el ataque. Reconoció la importancia de los portaaviones desaparecidos. Vio los errores adicionales en la falta de ataque a los depósitos de combustible y a la infraestructura. Agravó este error con su siguiente plan para erradicar a los portaaviones norteamericanos y quizás evitó un ataque otra vez sobre el Hawái. Siniestramente para la Armada Imperial Japonesa en Midway, ni siquiera se cuestionaron por qué Estados Unidos estaba presente en el Mar del Coral, ni consideraron que sus códigos diplomáticos navales y navales secretos pues habían sido comprometidos. ¿Cómo habían llegado allí? 80 años más tarde, después de los acontecimientos del 7 de diciembre del 41, es fácil ser un poquito brusco con el juicio sobre Yamamoto, a pesar de que, como digo, en el cine se le ha planteado como un gran genio estratega. Antes de concluir este podcast debemos hacer una declaración sobre su papel central en los últimos actos del drama Kaiju. Fue uno de los más firmes defensores de evitar la guerra con Estados Unidos. Una vez perdida esa batalla, buscó desesperadamente una solución al problema tal y como él lo veía. El problema se definió en términos del Kantai-Kesen, al igual que sus soluciones. Sin embargo, la definición del problema era errónea y los resultados de su plan fueron desastrosos tanto para la Armada como para su país. Al final todo se extendió, a partir de la creencia errónea, en una visión anticuada e incorrecta de la estrategia naval y de la guerra total moderna. Los japoneses pretendían librar una guerra limitada que se resolvería en la mesa de negociaciones. En Estados Unidos se despertó una pasión por la venganza que superó todas las expectativas japonesas. Japón estaba industrial y económicamente mal preparada para una guerra de desgaste que duraría varios años. Estados Unidos, por el contrario, aprovechó el tiempo ganado por la victoria de Midway y la prolongada lucha por las Islas Salomón para aprovechar una base industrial capaz de librar dos guerras a la vez, sirviendo también como una importante fuente de suministros para Gran Bretaña y la Unión Soviética. Ninguna batalla naval podía mermar esa capacidad. De hecho, la Armada de Estados Unidos en el 45 había crecido 8,5 veces más que en la que tenía en diciembre del 41. La construcción de la mayor flota del mundo se llevó a cabo al mismo tiempo que se construía el mayor suministro de aviones militares del mundo. ¿Cuántas batallas decisivas habrían sido necesarias para ganar una guerra contra una fuerza así? Además de la ciega devoción por Mahan, cuando tras el ataque británico a la flota italiana en Tarento y el ataque a Pearl Harbor, el poder de la aviación se hizo plenamente evidente. Bueno, pues sin embargo los japoneses ignoraron otros dos de sus más importantes postulados. No solo en Midway, sino también en las Salomón, las Marianas e incluso en el mar de Filipinas, se negaron a concentrar sus fuerzas, reteniéndolas siempre a la espera del verdadero Kantai-Kesen, o como mucho enviando unidades poco a poco para alcanzar objetivos tácticos casi pobres. Las bien desarrolladas tácticas japonesas de combate nocturno y torpedeo consiguieron, eso sí, varios enfrentamientos y varias victorias, pero nunca una sustancial que desafiara la eventual supremacía norteamericana. Además, su negativa a utilizar convoyes hasta más avanzada la guerra o a reconocer la importancia de su extensa línea de comunicación permitió a la fuerza submarina norteamericana causar estragos en su necesario petróleo, material de guerra y otros recursos vitales obtenidos de los territorios recién conquistados. El concepto de Kantai-Kesen tuvo su atractivo casi místico para los dirigentes navales japoneses que duró hasta el 44.
A ver, tenemos que imaginarnos, conjuraba imágenes de guerreros heroicos, de la bendición del emperador, el sentimiento de todos juntos, encarnado en la unidad de la nación detrás suya. Conectaba con arriesgarlo todo a una tirada de dados, en la que su calidad superior vencería a la cantidad occidental, recordando lo que hemos dicho antes, la gloriosa victoria en Tsushima. Aunque la teoría fue desarrollada por un estratega occidental, casi podría haberse lanzado desde la historia y la filosofía japonesas. Esta estrategia fue responsable de la práctica paralización de los superbuques de guerra construidos con gran sacrificio para la flota y de hecho para la economía japonesa, con el fin de guardarlos ¿para qué? Para el Kentai Kessen. Cuando esta batalla nunca se produjo, fueron enviados a muertes desperdiciados en batallas determinadas, principalmente por quien tenía la mayor potencia aérea, que en este caso ya eran los norteamericanos. Este apoyo equivocado a lo que para entonces era una doctrina fracasada, especialmente a la luz de Pearl Harbor, fue el mayor fracaso de los oficiales navales. Su incapacidad para cortar sus lazos con el pasado y llegar abierta y cooperativamente a la mejor estrategia, como habían hecho los norteamericanos, tuvo como resultado final la aniquilación casi total de la Armada Imperial japonesa. Así pues, y terminando, daremos la última palabra sobre Pearl Harbor al historiador naval almirante Samuel Morrison en voz de mi querido Dani. Y lo dejamos aquí, ya sabéis, si os ha gustado este pequeño podcast de por qué ocurrió Pearl Harbor o cómo ocurrió Pearl Harbor, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like, gracias Dani por poner voz. Espero que con este pues ya habéis tenido una nueva visión de por qué fue Pearl Harbor y por qué cometieron tantos errores los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en el plano naval. Y bueno, soy Esau Rodríguez, un saludo y hasta otra. Visto en la distancia, desde un punto de vista estratégico, la cosa fue una idiotez.